Con el abaratamiento de los dispositivos de almacenamiento ha ido haciéndose factible la posibilidad de que un sistema cuente con varios discos y que por lo tanto pueda trabajar con ellos de manera conjunta. Una forma en que se puede aprovechar esta posibilidad de modo tal de mejorar tanto la velocidad de comunicación con los dispositivos como la confiabilidad de la información, de los datos que están almacenados ahí, es lo que se conoce como un arreglo redundante de discos independientes, RAID por su nombre en inglés, que es Redundant Array of Independent Disks. ¿Cuál es la idea detrás de RAID? Que es repartir los datos entre varios discos, es decir, lo que yo vaya a almacenar no lo pongo en un solo lugar, no va todo al mismo disco, sino por distintas estrategias, como vamos a ver, se puedan utilizar varios discos para esa tarea. ¿Qué es lo que se busca? Como mencionamos al principio, mejorar la velocidad a través de la lectura y la escritura simultánea en varios discos, es decir, posibilitando un paralelismo en esas tareas, y mejorar la confiabilidad porque al tener varios discos yo podría tener la oportunidad de que haya redundancia, es decir, datos repetidos, así como utilizar estrategias para recuperar información, como ser algoritmos que permitan detectar si se han producido errores e incluso arreglarlos en caso de que eso ocurra. Por lo tanto, también brinda la posibilidad de desarrollar técnicas para recuperar fallas. La clave de la redundancia está dada, y por eso es Redundant Array, un arreglo redundante, está basada en la posibilidad de que existan más de una copia de los datos que se almacenan. Y dentro de eso, si es que uno hiciera una copia completa de un disco, eso es lo que se conoce como mirroring, que viene de mirror, que es espejo. Entonces, la idea de eso sería que cuando se producen modificaciones en un disco, esas modificaciones se actualizan en una copia de manera simultánea. Ahora bien, la viabilidad de esto va a tener que ver con el tiempo medio de falla que tenga un disco, o sea, en promedio cada cuánto se produce una falla, cuánto se demora en recuperarse de la falla, y hay que tener en cuenta que en general el tiempo medio de falla no es independiente entre distintos discos. Y esto se debe, ¿por qué no es independiente el tiempo de falla entre distintos discos? Porque es común que varios discos que estén en un entorno cercano puedan ser afectados de manera simultánea. Digamos, si están dependiendo de una misma fuente de alimentación, podrían sufrir un desperfecto o la falta de alimentación de manera simultánea. O si su proximidad física tiene que ver con algún daño de tipo físico, podría ser de que afecte a más de uno de los discos. Por lo tanto, no es que siempre se pueda garantizar de que la situación de un disco en particular, la falla que se produzca en uno, no tenga que ver o sea completamente independiente de posibles fallas que se produzcan en otro. Así, bueno, justamente damos el ejemplo de un corte de luz que puede afectar a todos los discos que están en el mismo lugar. Al mismo tiempo, la desaparición o el cese de funcionamiento de parte de un disco va a producir la sobrecarga en otros, va a hacer de que tengan más trabajo y eso aumenta las probabilidades de que en esos discos se produzcan fallas. Schroeder y Gibson también hicieron notar de que no hay consenso respecto de cuándo se considera que se ha producido una falla, porque no es solo que haya posibilidad o imposibilidad de lectura, puede ser de que se lea pero se produzcan errores, por ejemplo, y por otro lado puede ocurrir de que los fallos se produzcan de manera próxima en el tiempo y determinar o aislar a algo como una única falla no siempre es algo que resulte transparente y claro. Otro tema para abordar ante esta posibilidad de contar con varios discos es cuándo se hacen las copias y de qué manera. Si todas las copias se hacen de forma simultánea, es posible que se produzcan fallas también simultáneas. Y si se realizan copias secuenciales, hay que
prever la posibilidad de que en alguno de los pasos se produzca un error y eso se propague a las siguientes instancias de esa secuencia. Acá en la diapositiva quedó cortado esa parte. El otro aspecto, hablábamos de redundancia y de paralelismo, la posibilidad de trabajar con varios discos de manera simultánea, repartiendo los datos entre ellos. Eso permitiría una mayor tasa de transferencia porque no estaría condicionado a el ancho de banda que haya en la comunicación con un disco en particular, sino que sería posible que un dato se parta en pedacitos y esos pedacitos se guarden en discos diferentes. Eso se conoce como stripping. Los datos se dividen en porciones y cada una de esas porciones se almacena en un disco diferente. Esta es la clave junto con la posibilidad de redundancia y la corrección de errores, son el conjunto de elementos que posibilitan a RAID. El nivel de stripping se refiere a qué cantidad o qué pedazo, qué tamaño tiene cada una de esas porciones de los datos en los que se ha realizado la división. Si se divide a nivel de bits, o bit level stripping, entonces cada dato va a ser partido bit por bit y cada bit va a ser almacenado en discos diferentes. A nivel de bloque significa de que un conjunto o un pedazo mayor de datos del dato van a ser lo que se forme cada división y cada una de esas divisiones va a ser la que se almacene de manera separada. La idea de RAID es que haya un grupo de discos que se los ve como si fuera uno solo. Esto es clave, es decir, hay una transparencia de esta situación de que haya varios discos. El sistema, y menos aún el usuario, no debería lidiar con cuántos discos hay, qué características tienen ni nada por el estilo. El trabajo en paralelo entre ellos va a ser a través de stripping y la mejora de la confiabilidad será a través de redundancia. Es decir, va a haber información repetida, ya sea a través de mirroring, o sea, una copia del disco, u otras técnicas que posibiliten la reconstrucción de la información. Como hay muchas posibilidades, se puede ordenar según el grado de stripping, las técnicas que haya para redundancia y recopilación y recuperación de los datos. Se forma una lista de distintos niveles de RAID. El nivel 0 solamente se trata de stripping, es decir, los datos se dividen en pedacitos y se guardan en distintos discos, por lo tanto la lectura y la escritura es en paralelo, pero no hay redundancia, no hay copia de la información, ni tampoco hay información adicional que posibilite controlar si se han producido errores en la lectura o escritura y si es que hay alguna forma de recuperar los datos. El nivel 1, en cambio, lo que hay es stripping más mirroring, es decir, hay ahora como alternativa a todo esto una copia de todos los discos, es decir, se parte en pedacitos cada dato, se almacenan esos pedacitos en distintos discos y se lo almacena dos veces en distintos discos, es decir, una copia de un pedazo en otro disco y así sucesivamente. Pensemos que en esta situación, si es que se produce la falla en un solo disco, bueno, no va a haber demasiadas dificultades de que recuperar esa información porque va a haber una copia. Ahora, eso suena bien, salvo por el hecho de que es común que, como mencionamos anteriormente, que las fallos puedan producirse en más de un disco. Y si es que se produce en un disco y en su copia, no tendríamos forma de recuperarlo. A esto hay que agregar que es bastante costoso, es decir, hay que duplicar completamente toda la información y eso no necesariamente es indispensable para tener una estrategia de recuperación de los datos. En el RAID de nivel 2, el stripping es a nivel de bits y ahora hay algún código de control de errores para poder recuperar la información. En este caso, por ejemplo, el que se ve ahí, habría alguna función de los datos que posibilitaría que sin necesidad de guardar todo el dato completo, una copia completa, se pueda recuperar la información original cuando se produzca una falla.
En el nivel 3, lo que se utiliza para eso es simplemente un disco para paridad. Recordarán que, bueno, paridad se trata de un bit adicional que va a cambiar su valor para establecer de que la cantidad de unos, por ejemplo, sea par. En ese caso sería paridad par, y lo mismo podría ser para paridad impar, y por lo tanto es capaz de detectar cuando hay una falla. No es capaz de detectar cuál es esa falla, pero sí puede indicar cuándo se ha producido algún error. Tiene de ventaja que es sencillo y que mantiene una buena transferencia en cuanto a los datos dado a partir del paralelismo. El RAID de nivel 4, hay un solo disco de paridad, y el stripping es a nivel de bloques. Por lo tanto, en ese disco de paridad ya no se guarda bit por bit la paridad de distintos tipos de bits, como en el caso del nivel anterior, sino ahora de bloques. El tema es que, algo que también vemos en los modelos anteriores, al haber un solo disco destinado a esta tarea, si ese disco falla, ya no tengo la posibilidad de utilizar la paridad como control. El quinto nivel, ya la paridad se distribuye en distintos discos. Como vemos en el ejemplo que está ahí, hay un grupo de bloques de datos, paridad, otro grupo de bloques de datos y paridad, pero esa paridad no está en el mismo disco. Esto da la posibilidad de que no haya ese cuello de botella o ese punto único de falla, como puede ser que haya un solo disco clave que se mantenga la paridad. Y el nivel 6, en vez de paridad, va a utilizar algún otro tipo de algoritmo más complejo para determinar si es que se ha producido un error y por lo tanto realizar una recuperación. Un ejemplo de un código, de un algoritmo para determinar si ha habido un error y corregir ese error es lo que se conoce como el método de Hamming. En general se refiere específicamente a lo que al modelo 4.7 se llama, donde cada 4 bits de datos hay 3 bits adicionales que van a permitir determinar si es que ha habido un error y cuál ha sido el error. Utiliza la paridad como método, pero no un único bit de paridad para todos, sino que va a agregar bits adicionales que van a reflejar la paridad de algunos sectores. Así, supongamos que este era el dato que se quería transmitir originariamente. Lo separamos así porque la idea de este algoritmo es que va a destinar estas posiciones, la 1, la 2, la 4, la 8, o sea, múltiplos de 2, para mantener bits de paridad. Y en los otros bits que hay en el medio van a estar los datos. Entonces, el número original se distribuye en esas celdas, en esas posiciones que son de datos. La paridad 1 va a ser una paridad, o sea, un bit de paridad para aquellos datos que están, o sea, los bits que están uno de por medio en posición, contando también el primero, uno de por medio. El valor que va a adoptar va a ser el que permita la paridad dentro de ese conjunto que está refiriéndose o controlando este bit en particular. En concreto, en este ejemplo hay 4 unos, por lo tanto hay paridad par y por lo tanto no hay que poner un 1 sino un 0, y de esa forma en el caso del P1 sería un 0 lo que se agrega. En el segundo, en este caso va a tomar grupos de 2 en 2, incluyendo ese P2, la posición donde está la paridad, toma grupos de 2 en 2 y ve la paridad de esos grupos. Acá hay 3 unos, por lo tanto para que la paridad sea par hay que agregar un 1 en ese lugar. Y así es la idea. El siguiente va a ser tomar grupos de A4 y bueno, de la misma manera el que siga serán grupos de A8, siempre empezando con el bit que va a adoptar su valor según la necesidad de paridad. Eso es el dato como se va a transmitir. Si en la transmisión se produjera un cambio, como vemos en el ejemplo de acá, en el penúltimo bit,
de la derecha el 0 se convirtió en un 1. Vemos que al comprobar las paridades en las posiciones que estaban previstas, hay dos lugares en los que no se produce una coincidencia, es decir, el bit de paridad no refleja realmente la paridad. Es en el caso de la paridad que se va desde el segundo bit, que va cada 2 bits. En ese caso estaríamos encontrando que con el 1 que traía hay 5 unos y por lo tanto no estaría cumpliéndose la paridad par. Por lo tanto hay un error. Lo mismo va a ocurrir acá en el último grupo, y eso permite, viendo en cuáles lugares, en cuál de estas series, digamos, se han encontrado los errores, formar un número que indica en qué posición se produjo el error. Y dado que estamos trabajando con números binarios, si es que la posición 10 hay un 1 y está errada, simplemente hay que volver a convertirla en 0. Este sería un ejemplo del uso de un código que posibilita detectar y al mismo tiempo corregir un error.